Buenas tardes. Damos comienzo a la clase de hoy y para completar el modelo de Bohr trabajaremos lo que empezamos la clase pasada, lo que es el mecanismo de excitación, que como dijimos es el proceso por el cual el átomo pasa de un estado de menor energía a uno mayor, proceso en el cual algún agente exterior le debe entregar energía al átomo para que realice esta transición. Y ese mecanismo es básicamente a través del choque, en donde el blanco va a ser siempre el átomo que uno quiere excitar y el proyectil puede ser un fotón, puede ser un electrón, alguna otra partícula, como por ejemplo un átomo que choca y excita a otro. Este tipo de procesos van a estar controlados, como dijimos la clase pasada, por la conservación de la cantidad de movimiento y la energía, y en general este tipo de procesos no va a ser necesario hacer consideraciones relativistas. El problema del proyectil, que el proyectil sea un fotón, está desarrollado justamente en el problema adicional de la guía número 4, y la clase pasada terminamos hablando de qué pasa cuando el proyectil es el electrón. La diferencia entre que el proyectil sea un electrón y el proyectil sea un fotón radica en lo siguiente: el fotón o entrega toda su energía y es absorbido y el átomo se excita, o el fotón no es absorbido y el átomo no se excita. No existe un mecanismo de absorción parcial que acompañe la excitación del átomo. En cambio, cuando el proyectil es un electrón, el electrón como proyectil puede ser que choque y no excite, que sería equivalente a que el fotón no sea absorbido. Puede ser que choque y entregue toda su energía cinética, que es equivalente a que el electrón, es equivalente, perdón, a que el fotón sea completamente absorbido, o la situación que no existe cuando el proyectil es un fotón, que el electrón entregue una parte de su energía cinética. El planteo general, cuando uno tiene un electrón como proyectil, es bastante más complicado porque de antemano uno no sabe qué situación va a tener lugar, en el sentido de si el electrón va a chocar, por ejemplo, y entregar toda su energía cinética, o el electrón chocar y entregar solamente una parte. Inicialmente al átomo lo vamos a considerar, salvo que el programa me diga lo contrario, en reposo. Por lo tanto, la energía que tiene el átomo es la del nivel de energía en el cual se encuentra, que salvo que me digan lo contrario, inicialmente es el estado base. Viene un electrón con una cierta energía cinética. Y entonces, ¿qué puede pasar? Que el átomo se excite y pasa al nivel J, y ese nivel J puede ser tal que se consigue llevándose toda la energía cinética del electrón o llevándose una parte. Dependiendo entonces de quién es el J, es cuál será la energía final que le queda al electrón. Y como en todo choque, la energía final que se va a llevar el átomo como un todo, porque finalmente el electrón impacta contra el átomo. En cuanto a la conservación de la cantidad de movimiento, en las condiciones iniciales en las que nos manejamos, la cantidad de movimiento inicial la fija el electrón,
Y la cantidad de movimiento final va a tener que ver con la cantidad de movimiento final del electrón y la cantidad final de movimiento del átomo. Lo cierto es que para poder ejecutar y resolver esto, uno necesita tener más información acerca de, por ejemplo, si lleva toda la energía cinética del electrón proyectil o no, para saber cómo queda configurada esta situación de los principios de conservación. Sin embargo, hay una manera sencilla, simplificada de poder entender el proceso que consiste en considerar que si bien cuando el electrón proyectil golpea al átomo, el átomo inevitablemente se lleva una cierta energía cinética, debido a la masa del átomo muy grande comparado con la masa del electrón, la energía cinética que se llega al átomo después del choque, recordemos que inicialmente al átomo lo vamos a considerar, salvo que me digan lo contrario, en reposo, esa cantidad de movimiento final que se lleva el átomo, debido a la gran masa que tiene con respecto al proyectil, que ese electrón, se va a poder despreciar. Y entonces queda esta ecuación del balance de energía que da la posibilidad de poder entender el proceso de una manera más sencilla. Para esto vamos a imaginar que tengo como blanco el hidrógeno. Inicialmente los átomos de hidrógeno están en el estado base y inicialmente se encuentran en reposo. El proyectil va a ser un electrón cuya energía cinética la voy a controlar con un cañón electrónico, es decir, modificando la diferencia de potencial con la que funciona el cañón electrónico, modifico la energía cinética inicial del electrón y así voy a poder encarar el proceso. Este es un diagrama en bloque de lo que está planteado. No voy, para no complicar los cálculos, a considerar ni la corrección por energía cinética de retroceso del átomo como consecuencia de que una vez excitado va a emitir un fotón, ni la de corrección por masa nuclear finita. Supongamos que la energía inicial del electrón, la cinética, está comprendida en este intervalo, en donde E2 menos E1, teniendo en cuenta que es hidrógeno el blanco, se calcularía de esta manera y da 10,2. ¿Qué ocurre? Si la energía cinética inicial del electrón es menor a 10,2, aunque el electrón uno imaginara que cede toda la energía cinética, el átomo no se va a excitar, porque para excitarse necesita que la energía cinética que le aporte el electrón proyectil sea de 10,2 electronvolt, que es lo que haría que el átomo pasa del estado base fundamental al primer estado excitado, que es el nivel 2. Como la energía cinética se mantiene menor que 2 menos E1, el átomo no se va a excitar. Debido a las diferentes masas de uno con respecto al otro, ya dijimos, el átomo tampoco se va a llevar una cantidad significativa de energía cinética y por lo tanto el electrón impactará contra el átomo, saldrá desviado de su trayectoria con prácticamente la misma energía cinética que tenía inicialmente. El choque se dice que es elástico y básicamente se cumple la condición que está acá. La conservación de la cantidad de movimiento la garantiza el átomo, que tiene una masa tan grande que con una velocidad muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy pequeña compensa
la cantidad de movimiento de electrón, tanto inicial como para después igualar a la condición final. ¿Qué pasa si la energía cinética del electrón alcanza el ser igual a E2 menos E1? En este caso, se puede pensar que el electrón choque y entregue toda su energía cinética, de tal manera que el átomo con esa energía pasa del estado base fundamental al primer estado excitado. En ese caso, el electrón proyectil queda con energía final cinética igual a cero, porque la cede toda en el choque. Y el choque pasa a ser inelástico. Es elástico porque la final inicial de electrones es básicamente la misma, y es inelástico porque de tener un valor de energía cinética pasa a tener un valor diferente y en particular cero. Ahora, cuando uno está bombardeando una muestra de átomos con electrones, todos de la misma energía cinética, tiene que pensar en las posibilidades que pueden tener lugar, que no es lo mismo que determinar la probabilidad de que pasen esas cosas posibles, porque ese es otro tema. Pero sí tenemos que acostumbrarnos a analizar qué cosas son posibles que ocurran. Es posible pensar en la situación en la cual un electrón proyectil choca, cede toda su energía cinética, el átomo pasa del nivel 1 al nivel 2. Pero como yo estoy bombardeando con un haz de electrones, detrás viene otro electrón que antes que el átomo se desexcite pueda volver a chocar contra ese átomo, que ya está en el nivel de excitación 2. Lo puede excitar a un nivel de energía superior. Como hecho posible, es totalmente posible. Después el tema sería tratar de analizar qué grado de probabilidad podría tener lugar este hecho. Ahora, como ya se encuentra en el nivel 2 y el electrón viene con una energía cinética igual a E2 menos E1, o sea que de 10,2 de electrón volt, pueden darse un montón de situaciones. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que la cantidad de energía que entregue el electrón proyectil, el átomo puede pasar de nivel 2 al 3, de nivel 2 al 5, del nivel 2 al 8, o, como ya vamos a ver hacia el final, pasar a un estado de ionización. Por lo tanto, todas las situaciones posibles que puedan tener lugar son enormes. Simplemente pensando en la posibilidad de que un átomo fue previamente excitado al nivel 2 y antes de que se desexcite, otro electrón proyectil lo vuelve a impactar. Con lo que sigue podemos entender mejor lo que acabo de decir del menú de opciones que se abren. ¿Por qué? Porque supongamos que ahora el electrón tiene una energía cinética mayor que 2 menos que 1, pero no alcanza a igualar a E3 menos E1, que para el caso del hidrógeno, E3 menos E1 es 12,09 electron volt. Si el electrón choca y cede una parte de su energía cinética, el átomo puede excitarse del nivel 1 al nivel 2 igual que antes, y el choque sería inelástico. Pero la diferencia está que ahora el electrón queda con energía cinética. Planteando esta expresión, que es la versión simplificada del balance de energía, el electrón después del choque queda con una energía cinética que es igual a la diferencia entre la inicial
y los 10,2 que necesita el átomo para volver a excitarse del nivel 1 al nivel 2. El choque vuelve a ser inelástico porque la cinética inicial del electrón y la final son distintas, y en este caso la final no es cero, pero es menor que la inicial. Ahora, ¿puede ceder toda su energía en un solo choque? Para excitar un átomo en el estado base, no, porque cediendo toda su energía no alcanza a excitar al átomo del nivel 1 al 3. Por lo tanto, lo único que es, además de posible, puede tener asociada una cierta probabilidad de ocurrencia es la excitación del nivel 1 o 2, cediendo una parte de su energía cinética. Ahora, ¿qué otra situación es posible? Bueno, vinculando el análisis con la situación anterior, bueno, acá también se me abre un menú de opciones parecidas. ¿Por qué? Viene un electrón y supongamos tiene que tener una energía mayor a 10,2, pero menor que 12,09, digamos de 11 electronvolt. Si tiene una energía cinética de 11 electronvolt y puede chocar, excitar al nivel 2 y quedarle un electronvolt de energía cinética al electrón proyectil. Pero si detrás viene otro electrón con 11 electronvolt y choca antes de que se desexcite al átomo anterior, igual que antes, puede excitar a ese átomo a un nivel de energía superior o hasta inclusive ionizarlo. Pero la cosa se entra a complicar porque el electrón proyectil, después del choque, queda con energía cinética. Y eso va a estar determinado por el valor de la energía cinética inicial. Yo dije que tuviera 11, pero si tiene 12, choca y le queda una cantidad de energía cinética mayor, del orden de 1,8 electronvolt. Y entonces ese electrón se puede convertir en proyectil para átomos previamente excitados. De vuelta, para poder comprender mejor esta situación, pensemos en esta condición. El electrón inicialmente tiene una energía cinética mayor que la que excita al átomo del nivel 1 al nivel 2, pero con una energía cinética que está en condiciones de excitar al átomo del nivel 1 al 3, porque K inicial del electrón es igual a E3 menos E1. Y entonces acá ya se me entran a abrir posibilidades que van más allá de los análisis de posibilidades de cosas que tengan lugar que vengo haciendo. Porque ya el electrón proyectil, cuando hace el primer choque, uno tiene la doble posibilidad de pensar que choca, cede una parte de la energía cinética y excita al nivel 2 y se queda con una energía cinética dada por esta expresión, o choca, cede toda su energía cinética y excita al nivel 3, quedando con una energía cinética final prácticamente cero. Y ahora ya no tengo demasiados argumentos para establecer si hay algún mecanismo de excitación que tiene mayor probabilidad de ocurrir que el otro. Ambos son posibles y en el marco de la teoría que manejamos no tenemos elementos como para poder asignarle a algún mecanismo mayor probabilidad de ocurrencia que el otro. Los choques van a seguir siendo inelásticos porque en cualquiera de los dos casos el electrón queda con energía cinética
menor que la inicial. Ahora sigamos avanzando. Supongamos que el electrón viene con una energía cinética inicial igual a E3 menos E1, que es justamente la que informa el problema. E3 menos E1, si uno tiene en cuenta los niveles de energía en el hidrógeno, es 12,09 electronvolt. Supongamos que el electrón choca y excita al nivel 2. Excita al nivel 2. Entonces el electrón proyectil que venía con esta energía cinética excita al nivel 2 y él le queda una energía cinética al electrón de 1,89 electronvolt. Esta es la energía del nivel 3. ¿Cómo es la energía de nivel 3? Y la energía de nivel 3 es equivalente a la energía de nivel 2 más 1,89, ya que este es el valor de la energía del nivel 3. ¿Qué significa esto? Que el electrón proyectil que excitó al nivel 2 queda con energía cinética suficiente como para chocar a otro átomo excitado al nivel 2, no al mismo, sino a otro, y excitarlo del nivel 2 al 3. ¿Qué quiero decir? Viene un electrón, choca, excita a nivel 2, me olvido de ese átomo, el electrón proyectil, después de chocar, queda con 1,89 electronvolt y choca a otro átomo que otro electrón también excitó al nivel 2. ¿Y esto es posible? Absolutamente. Sin contar que a esta situación se le pueden agregar como cosas posibles todas las situaciones que venimos discutiendo con anterioridad. Por ende, conforme aumenta la energía cinética del proyectil, aumenta la cantidad de hechos posibles que pueden tener lugar. Piensa en lo siguiente, que para excitar al nivel 2 se necesitan 10,2. Ahora, si tuviera 13,6 electronvolt, no mucho más que 10,2, no mucho más. Y el átomo se encontrara en estado base, si el electrón proyectil, repito, tuviera 13,6 y chocara un átomo que está en el estado base, la energía del átomo pasaría a valer cero si le cede el electrón toda la energía cinética. Y a este proceso se lo llama proceso de ionización, porque cuando la energía del átomo es cero, quiere decir que ese electrón que forma parte del átomo y el núcleo quedan desligados. Los estados ligados, como dijimos la vez pasada, corresponden a estados de energía negativos. Para esto no necesito una energía cinética muy grande, sino 13,6 electronvolt del electrón proyectil. Si el electrón proyectil tuviera más energía cinética, tanto el electrón proyectil como el electrón que se desliga del átomo pueden tener energías cinéticas suficientes para funcionar como proyectiles. Y entonces se desencadena un proceso en cadena en la cual un electrón proyectil choca, ioniza, y tanto ese electrón como el que sale del átomo, válgame la expresión, del estado de ionización del átomo, también funciona como proyectil y en ese sentido aumenta la cantidad de proyectiles que tienen lugar y aumenta la cantidad de procesos que pueden tener lugar en este mecanismo
de excitación. A este efecto se lo llama efecto cascada. No solamente puedo ionizar desde el estado base, puede un electrón chocar, excitar al nivel 3 y después venir atrás otro electrón y chocar y ionizar, por supuesto. Porque si está en el nivel E sub i genérico, con tal de que el electrón proyectil lo choque con una energía cinética igual a E sub i en módulo, el estado de energía del átomo pasaría a ser cero. Y es la ionización desde el nivel de energía en el cual el átomo se encuentra. Este es un mecanismo que hemos desarrollado a partir de un proceso completamente ideal en el cual imaginábamos que un cañón electrónico inyectaba electrones sobre un blanco de un gas determinado. Sin embargo, el método común para poder hacer este tipo de experimento es un poquito diferente y consiste en que sí tengo un cañón electrónico que dispara electrones de un valor de energía cinética, pero en vez de que ese cañón electrónico sea el que cambie la energía cinética a los electrones, la energía cinética de los electrones lo cambia esta diferencia de potencial que hay entre el cátodo del cañón electrónico y este potencial acelerador que está conectado al positivo de esta otra fuente. Y además de cambiar la manera como acelero los electrones, cómo les modifico su energía cinética, el gas con el cual van a interaccionar estos electrones no está al final del recorrido, sino apenas los electrones salen del cañón electrónico, ya se encuentran con el gas que funciona como blanco y comienzan a chocar contra ese gas en todo el recorrido que simbólicamente va desde el cañón electrónico hasta el ánodo acelerador. Y esto de alguna manera cambia la forma en cómo uno analiza el proceso, porque mientras va chocando, va modificando su energía cinética. Y entonces uno tiene que tener en cuenta si con la energía cinética que alcanza el electrón en algún momento de este trayecto, está en condiciones de excitar al átomo al primer estado de energía, por ejemplo, como para empezar a hacer que los choques dejen de ser elásticos y pasen a ser inelásticos. Este procedimiento para excitar el gas es el más utilizado, como oportunamente van a ser en el trabajo práctico de laboratorio correspondiente al estudio de excitación, al estudio, perdón, de un gas excitado. El estudio significa estudiar su espectro de emisión. Ahí van a trabajar con unos tubos llamados tubos de Plucker, en donde se va a producir el esquema que estoy describiendo en esta parte del proceso. Para completar la teoría de Bohr aplicada a átomos, vamos a hacer alguna referencia a átomos multielectrónicos y que tiene que ver con lo que en su momento llamamos espectro característico de rayos X. Cuando estudiamos el espectro de emisión de un tubo de Coolidge, discutimos el proceso
y analizamos que a partir de una cierta diferencia de potencial con la que funcionaba el tubo, este era el gráfico de la intensidad versus la longitud de onda. Y ese gráfico tenía dos características. Era independiente del material blanco y daba lugar a un espectro continuo. Por otra parte, el lambda mínimo de corte quedaba determinado por la ley de Duan-Hund, que se escribía de esta manera. En ese momento yo comenté que todo esto era cierto mientras la diferencia de potencial con la que funciona el tubo no superara un cierto valor. ¿Por qué? Porque a partir de un cierto valor, por ejemplo B', mayor que el valor con el que veníamos trabajando en el tubo, aparece el esquema del llamado espectro continuo de rayos X, pero aparecen picos de intensidad para valores bien determinados de longitud de onda. Y esto va a ocurrir en el tubo a partir de un cierto valor de diferencia de potencial. Y este valor de diferencia de potencial en cuanto a cuántos volt equivale está vinculado al material blanco. Si yo siguiera aumentando la diferencia de potencial, ahora pasará a una diferencia de potencial B2 mayor que B', observaría que pueden aparecer más picos de intensidad para diferentes longitudes de onda, aunque los dos picos que aparecieron primero siguen apareciendo en el mismo valor. No es que se modifica esto, sino que se agregan nuevos valores de longitud de onda para los cuales hay picos de intensidad adicionales. Estos valores de longitud de onda para los cuales hay picos de intensidad corresponden a lo que llama el espectro característico de rayos X, el cual se dice que aparece montado sobre el espectro continuo. ¿Por qué? Porque si uno se olvidara de estos picos, lo que queda es la curva que describe el espectro continuo. Ahora, ¿por qué es un espectro característico? Porque el valor de diferencia de potencial a partir del cual comienza a aparecer estos picos depende del material blanco. Dicho de otra manera, si yo tengo dos tubos Coolidge, en el tubo 1 aparecen estos picos de intensidad para longitudes de onda bien determinadas para el valor B'. Y sin embargo, para el tubo 2, que tiene otro material blanco, aparecen los picos de intensidad para longitud de onda bien determinados en otro valor de diferencia de potencial, digamos B sub 2. Por eso estos picos, en cuanto a las longitudes de onda a los que están asociados, son característicos del material blanco. Después del modelo de Bohr, Moseley se preocupó muchísimo sobre esto y estudió el espectro característico de rayos X, bombardeando con electrones todos los metales prácticamente conocidos para la época y que estaban tabulados en la tabla periódica. En ese momento había una organización de los elementos de la tabla periódica que ya tenía que ver con la cantidad de cargas positivas que hubiera en el núcleo y que se llamó el número atómico.
bombardeó con electrones de diferente energía cinética, repito, a los diferentes metales de la tabla periódica, y tomó particular registro de los valores de longitud de onda para los cuales había picos de intensidad. Toda la información recogida la volcó en un gráfico. Y ese gráfico tuvo la particularidad de que si en este eje se dibujaba el número atómico del metal, este es un gráfico original donde pueden ver la cantidad de elementos metálicos con los que trabajó, y en este eje se graficara la raíz cuadrada de la frecuencia asociada a la longitud de onda para los cuales había pico de intensidad, todos los datos experimentales quedaban alineados en rectas de diferente ordenada y diferente pendiente. Pero a su vez se podían agrupar en lo que llamó distintas series. La serie K, que tenían diferente pendiente y ordenada al origen entre sí, pero claramente diferente a la pendiente y ordenada al origen de este otro conjunto de rectas que formaban parte de la llamada serie L. A su vez, en la serie K se distinguía esta recta de esta otra. Entonces la fue identificando como dentro de la serie K, K sub alfa, K sub beta, K sub gamma, dentro de la serie L, L alfa, L beta, L gamma, dentro de la serie M, M alfa, M beta, M gamma, y así ordenó todos los elementos de la tabla periódica con los que trabajó y los picos de intensidad en cuanto a la longitud de onda asociados a esos picos que implicaba el experimento que él realizaba. ¿Por qué cuando trabajó con la raíz cuadrada de la frecuencia aparecieron rectas? La energía del fotón emitido, que es básicamente el fotón que se emite y está vinculado esa frecuencia a la longitud de onda para lo cual hay un pico de intensidad, en el modelo de Bohr, esa energía termina siendo proporcional al z cuadrado. ¿Por qué? Y por ejemplo, tenemos para átomos monoelectrónicos que la estructura de niveles de energía es de la forma menos z cuadrado 13,6 electronvolt sobre n cuadrado. O sea que la estructura de niveles de energía va con el cuadrado del número atómico. Para átomos multielectrónicos había en principio un esquema equivalente. Entonces, la frecuencia del fotón emitido terminaría siendo proporcional a z cuadrado, lo que hacía que la raíz cuadrada de la frecuencia sea proporcional a z. Este es un indicio muy básico para mostrar por qué el gráfico que realizó Moseley para agrupar toda la información experimental era el número atómico versus la raíz cuadrada de la frecuencia. Un comentario más de tipo histórico tiene que ver con que uno va a observar en los elementos con número atómico que está acá indicado, que no había información sobre la existencia de esos metales. Y esto era porque el trabajo experimental
llevaba a que hubiera esta relación lineal, y entonces entre algunos elementos que sí se conocía su existencia, su número atómico, tenía que haber intercalado algún otro. Es más, también ayudó a cambiar el orden de algún elemento que estaba en la tabla periódica. De ahí que toda la evidencia experimental recogida por Mosley fue tan trascendente para los estudios que se iniciaban en esa época sobre el átomo y en particular sobre lo que va a ser el núcleo atómico. El trabajo de Mosley fue ampliamente reconocido y toda la comunidad científica lamentó la muerte temprana en la guerra de Mosley porque se avisoraba la posibilidad de contar con un físico experimental de altísimo nivel. ¿Cómo se podría explicar más formalmente estas rectas y todo el proceso que tiene lugar? Bueno, para eso habría que ver cómo explicar el proceso de interacción entre un electrón proyectil contra un átomo que ya no es claramente monoelectrónico, es multielectrónico, porque el Z de todos los elementos, como se puede ver acá, va desde el número atómico Z igual a 13 a 79, y además que no son átomos aislados que forman parte de un gas, sino que forman parte de un sólido metálico y tienen que ver con la estructura cristalina del mismo. Por lo tanto, el proceso que tiene lugar es sumamente complicado y no estamos en condiciones de poder discutirlo. Simplemente vamos a dar algunos comentarios vinculados de vuelta con el modelo de Bohr y con el mecanismo de excitación que acabo de explicar cuando el blanco es un gas. La idea, aunque no es transferible en todos sus aspectos como lo hice en el ejemplo anterior, sí funciona. O sea, si quedó claro el mecanismo de excitación de un gas, va a poderse entender con ciertas restricciones, insisto, el mecanismo de excitación de un átomo multielectrónico que forma parte de la estructura cristalina del sólido metálico. Primero, ¿por qué aparece el espectro continuo cuando bombardeo con electrones? Ya lo comentamos oportunamente a qué se debía el espectro continuo, al llamado Bremsstrahlung, y eso sigue funcionando, no cambia. Ahora, para átomos multielectrónicos, ¿cómo funciona el modelo de Bohr? Bueno, el modelo de Bohr para átomos multielectrónicos funcionaba de una manera un poquito más complicada. Había que establecer cómo estaban organizados los electrones en ese átomo. Y Bohr organizó la estructura en términos de capas, que designó con las letras K, L, M, N, O, y a partir de acá sigue el alfabeto. Los electrones estaban haciendo órbitas circulares en anillos concéntricos estables. Ahora, para Bohr había un número máximo de electrones que orbitaban a igual distancia del núcleo, no en el mismo anillo, sino en anillos concéntricos. Y eso determinaba el número máximo de electrones para cada capa. La capa K era la capa
que contenía los electrones que más cerca del núcleo orbitaban. Y el número máximo de electrones en la capa K es 2. De tal manera que tengo 2 electrones orbitando en anillos concéntricos estables diferentes, como máximo a 2 electrones, a igual distancia obviamente del núcleo. Un tercer electrón ya va a orbitar a mayor distancia y va a formar parte de otra capa, que es la capa L. Ahora, conforme con ese tercer electrón, va a haber otro conjunto de electrones que va a orbitar a igual distancia en órbitas circulares concéntricas estables, pero diferentes. Una vez cubierta la capa L, el próximo electrón va a ir a ocupar la capa M y así se van ocupando las diferentes capas superiores. No importa cómo llegó Bohr a determinar que había un número máximo de electrones orbitando en cada capa, porque finalmente el modelo de Bohr para átomos multielectrónicos termina teniendo demasiadas complicaciones en cuanto a que no explica adecuadamente procesos que tienen lugar. Simplemente lo tengo que comentar para entender cómo con el modelo de Bohr uno podría no explicar exactamente lo que pasa, sino tener una idea de lo que pasa. Todos estos elementos con número atómico mayor que 3 en adelante tenían la capa K completa y tenían la capa L completa, para la cual se necesitaba tener 8 electrones. No importa, repito, cómo Bohr llegó a esto. Después, ya la capa M la tenían parcialmente llena y hay que ir a elementos con número atómico bastante grande como para encontrar que tenían la capa M completa, la N completa, por ejemplo, y empezaban a tener parcialmente llena la capa O, KLMNO. En el contexto de lo que venimos hablando, ¿qué significaría excitar un átomo multielectrónico? Bueno, que al entregar energía al átomo, yo puedo conseguir que algún electrón de una capa en la cual se encuentra pase a otra capa vacía o parcialmente llena, o directamente sea arrancado de la capa en la que se encuentra, generando lo que se va a llamar una vacancia. A partir de que se produzca esto, luego el átomo se va a desexcitar y va a emitir un fotón, igual que lo que veníamos discutiendo para átomos en estado gaseoso monoelectrónicos. Ahora, ¿por qué esto ocurre a partir de un cierto valor de diferencia de potencial? Valor que está vinculado al material blanco. Fácil. Este valor de diferencia de potencial con la que funciona el tubo define la energía cinética que tiene el electrón proyectil. P por E define la energía cinética del electrón proyectil. Ahora, ese electrón proyectil al chocar, igual que lo que pasaba cuando analizábamos el átomo en estado gaseoso, puede excitar entregando una parte o toda su energía cinética. Como también, si su energía cinética no alcanza a producir lo que acabo de comentar,
no excitaría ese átomo y el único proceso que podría tener lugar es el Bremsstrahlung. Bueno, si uno analiza, como vimos la clase, vimos antes, lo que pasaba con un gas, ahora en esta descripción, entendemos que mientras la diferencia de potencial no supere un cierto valor y por ende la energía cinética del proyectil no alcance un valor determinado o lo supere, los choques que realizaría el electrón no alcanzarían a excitar al átomo en el contexto de conseguir que electrones cambien de una capa y pasen a otra. Por eso lo que único que prevalece es el esquema del Bremsstrahlung y lo único que se observa es el espectro continuo. Ahora, a partir de que la energía cinética alcanza ese valor, ya puede pasar que entregando toda o una parte de su energía cinética, se logre provocar la modificación en cuanto a los electrones en la capa en la cual se encuentre, el átomo entonces se excite y luego espontáneamente se desexcitará emitiendo un fotón. El tema está que en un átomo monoelectrónico, el orden de magnitud de las energías es del orden de los electronvolts. En cambio, en átomos multielectrónicos, como los metales con los que trabajó Molley, la energía involucrada va del orden de los keV a los megaelectronvolts. Y de ahí es que aparezcan valores de energía de los fotones asociados a los rayos X. Como si bien todos los átomos tienen las capas K, L, digamos, los primeros elementos, llena, como dije antes, la estructura de niveles de energía de la capa K y L es diferente en cada átomo. Esto como en átomos monoelectrónicos. La estructura de nivel de energía en el hidrógeno es diferente en el helio, aunque ambos tienen un solo electrón. Porque el helio tiene dos cargas positivas. Entonces, los dos átomos, aunque los dos se encuentren en el estado base, la energía de ese estado base no es la misma. Bueno, aunque los elementos, los primeros y todos, en realidad, de la tabla periódica, tengan cubierta la capa K, L desde el vamos, la estructura a nivel de energía de la capa K y la capa L es diferente. Por eso es que para que se desencadene este proceso, cuando el blanco es el material A, se necesita una diferencia de potencial y por ende una energía cinética, y para cuando el material es B, se necesita otra diferencia de potencial, otra energía cinética. Para entender todavía más el proceso y ver cómo se llega a las rectas que hablaba, que había determinado experimentalmente Morley, vamos a pensar en lo siguiente. Supongamos que el electrón proyectil tiene una energía cinética que es capaz de, entregando energía a un electrón de la capa K, lo logra liberar. El electrón proyectil, entregando toda o una parte de su energía cinética, logra arrancar un electrón de la capa K y generar una vacancia en esa capa. Esa vacancia en la capa K es cubierta por un electrón de una capa superior que espontáneamente pasa a la capa K. Para esto se hace el siguiente esquema, como si fuera en el plano, y esto es un esquema, porque los dos electrones de la capa K no están orbitando la misma órbita, sí están orbitando
a igual distancia, pero en órbitas diferentes. Pero para este esquema se lo dibuja en la misma órbita. Y acá está la capa L. Si yo quito este electrón de la capa K, bueno, genero una vacancia. Y esa vacancia puede ser cubierta por un electrón de la capa L que baja y ocupa el lugar que está vacío. Si un electrón de la capa L va a la capa K, se emite un fotón cuya frecuencia, cuya raíz cuadrada de la frecuencia forma parte de la recta definida como K sub alfa. Si la vacancia fuera ocupada por un electrón de la capa M y viaja de la M a la K, el fotón emitido a través de la raíz cuadrada de su frecuencia formaría parte de la recta K sub beta. Y si viene la vacancia de la capa K a ser ocupada por un electrón de la capa N, ese fotón a través de la raíz cuadrada de su frecuencia correspondería a la recta K sub gamma. Y así aparecen las rectas con diferente pendiente, diferente ordenado de origen, que forman parte de la serie K. Ahora, ¿por qué hay otras series? Bueno, hay varias maneras de verlo. Este electrón que salió de la L y fue a la K, deja ahora una vacancia. Y entonces, si uno de la M va a la K, se van generando a través de la raíz cuadrada de la frecuencia las rectas que forman parte de la llamada serie L, la L alfa. Si la vacancia generada en la L es ocupada por un electrón de la capa N, las rectas que forman parte de la serie L, L beta y así sucesivamente L gamma. También, por supuesto, el electrón proyectil puede inicialmente generar la vacancia no en la capa K, sino por ejemplo en la capa L o en la capa M. En cualquier lugar donde se genere la vacancia, desencadena por el reordenamiento de electrones de capas superiores a capas inferiores, pasando espontáneamente a la emisión de fotones de diferente energía, diferente frecuencia, que forman parte a través de la raíz cuadrada de su frecuencia de diferentes rectas. Y por eso la cantidad de información experimental que levantó Mosley y que lo llevó a agrupar todos sus datos experimentales en un montón de rectas. Esto se puede ver en un diagrama a nivel de energía adaptado, en donde hablar de la serie K para átomos multielectrónicos es equivalente a hablar de n igual a 1 para átomos mono. Hablar de la serie L es equivalente a hablar de la de n igual a 2, de la M n igual a 3, n igual a 4 y n igual a 5, vinculados con M, N y O respectivamente. Y acá están indicados en un esquema. Sale de n igual a 2 o de L igual a de la capa L y va a la K, va a terminar formando parte de la recta K sub alfa. Si viene de M, va a formar parte de la recta K sub beta, K sub gamma, K sub delta, K sub epsilon, L alfa, L beta, L gamma, L delta, y así van apareciendo una multiplicidad de fotones emitidos por desexcitación espontánea desde capas de movimiento de electrones de capas superiores a capas inferiores donde hay vacancia, y se tiene que configurar muchas rectas para
tener en el gráfico a toda la información experimental obtenida. Esto es simplemente una descripción basada en el esquema que hablé antes para átomos en estado gaseoso y monos electrónicos, usando el modelo de Bohr. Esta no es la explicación cuántica formal que después va a venir con el modelo superador del modelo de Bohr. Pero la idea, con variantes, retoques, va a seguir respondiendo a esto. ¿Y la idea cuál es? Que para excitar tengo que entregar cantidades determinadas de energía y luego esperar que se desexcite para emitir los fotones. Ese esquema en el modelo superador va a seguir funcionando. La existencia de niveles de energía va a seguir funcionando. Después hay detalles que oportunamente tendremos que ver que marcan la diferencia. Solamente nosotros vamos a determinar cómo se obtiene la pendiente ordenada al origen de la serie L. Solamente la serie L. Hay un documento que está en la carpeta complemento de teoría que da cuenta cómo se podría generar un esquema para la pendiente ordenada al origen de la serie K. Solamente voy a explicar la serie K. Se me confundió la letra, la serie K. Pendiente de origen, ordenada al origen de las rectas de la serie K. Y en esa nota se muestra cómo se obtiene la pendiente y ordenada al origen de las rectas de la serie L. Pero también ahí está comentado por qué no vamos a profundizar en el modelo de Bohr para átomos multielectrónicos. Ese documento es de lectura obligatoria. ¿Cómo se obtiene la pendiente y ordenado origen de las rectas de la serie K? Usando como punto de partida la llamada serie de Lyman generalizada. ¿Por qué generalizada? Porque contiene el z al cuadrado que vimos cómo aparecía en la clase pasada. La serie de Lyman eran todas las transiciones en átomos monoelectrónicos que iban desde cualquier nivel y terminaron en 1. La serie K son todas las transiciones de que cualquier capa que en una sola transición termina en la capa K. Por eso se elige la serie de Lyman generalizada. El lambda se pone como C sobre F. Pero si yo no hiciera ningún retoque en el Z, lo que quedaría sería una recta que no ajusta bien con la recta experimental. Sin embargo, si en vez de acá poner Z, se pusiera Z menos 1 al cuadrado, como está acá, y se despeja la raíz cuadrada de la frecuencia en términos de Z, queda esto, estas rectas sí caracterizan la pendiente ordenada de origen de las rectas de la serie K. Si n vale 2, aparece la pendiente y ordenada de origen de la recta K alfa. Si n vale 3, la pendiente ordenada de origen de la recta K sub beta y así sucesivamente. Ahora, ¿en qué consiste esto de pasar de Z a Z menos 1? Bueno, la idea es tratar de ver con el modelo de Bohr cómo se puede conseguir explicar algo que técnicamente no se puede explicar con el modelo de Bohr. Y esto se consigue haciendo un análisis que se conoce con el nombre de efecto de apantallamiento. El efecto de apantallamiento que voy a explicar acá funciona muy bien para la serie K. Para la serie L habría que utilizar otro efecto de apantallamiento y para estudiar la estructura de niveles de energía de átomos multielectrónicos hay que usar un esquema bastante más sofisticado.
Por esta razón es que no vamos a tratar de seguir insistiendo en cómo con el modelo de Bohr querer explicar algo que técnicamente con el modelo de Bohr no se puede explicar. Solamente nos conformamos con explicar pendiente ordenada al origen de las rectas de la serie K. ¿Cómo funciona el efecto apantallamiento? Bueno, acá en el núcleo tengo Z por E. Si yo quito un electrón de acá, ahora me quedó Z cargas positivas y una sola carga negativa que es la de este electrón. Cualquier electrón que viene de una capa superior, cuando ingresa a esta región, dentro de esta región, la carga es Z-1. Y de alguna forma esa Z-1, carga neta, es la que está afectando el ingreso del electrón de una capa superior. Esto es como una especie de ley de Gauss, en la cual uno habla de que los efectos de campo tienen que ver con la carga neta encerrada. Bueno, la carga neta encerrada es Z-1. Cualquier carga que quiera ingresar es como que se ve afectada por una carga neta que es Z-1. Esto es el efecto de apantallamiento, que funciona y por eso se lo comenta. Porque con ese efecto de apantallamiento, esta es la recta que queda y esta recta sí describe lo que pasa experimentalmente. Pero solamente con esto explicamos la pendiente ordenada al origen de las rectas de la serie K. Bueno, con esto terminamos lo que es el modelo de Bohr. ¿Alguna consulta, alguna aclaración antes de pasar al próximo tema? Esto es modelo de Bohr con su adaptación para átomos multielectrónicos. Por acá ninguna consulta. Bueno, sos la única participante, así que con tu opinión ya puedo continuar el tema. Con esto se cubre todo lo que se necesita para la guía número 4 de problemas. El próximo tema teórico es el que nos va a preparar para la guía que siguiente y es el comienzo a lo que estamos comentando que va a ser necesario desarrollar, que es cómo describir el comportamiento de un objeto que tiene masa según la idea de la dualidad onda-partícula que ya venimos hablando. Nosotros vamos a desarrollar, y solamente en forma introductoria, lo que se llama la mecánica cuántica ondulatoria. Mecánica porque básicamente nos vamos a ocupar por solamente el movimiento de un objeto cuántico, por lo menos en la primera parte. Después haremos comentarios más sofisticados. ¿Por qué ondulatoria? Y porque el objeto cuántico que vayamos a trabajar, electrón o uno simbólico, está controlado por la hipótesis de De Broglie. ¿Y por qué está metida la palabra cuántica? Porque los observables con los que vamos a caracterizar ese movimiento del objeto cuántico pueden tener la característica de tomar valores discretos, dejar de ser continuos, como en general son en la física clásica, para pasar a tener valores discretos y por ende estar cuantizados. El desarrollo de esta teoría tiene como principal responsable a Erwin Schrödinger. Y dentro de lo que nosotros vamos a desarrollar, juega un papel importante Max Born y Niels Bohr.
que no quiere decir que sean los únicos que trabajaron en lo que se llama la mecánica cuántica ondulatoria. La mecánica cuántica ondulatoria está basada en principios. Pero si uno quiere trabajar a la mecánica cuántica ondulatoria tal cual la desarrollaron los físicos, esta teoría cuántica, como las otras formulaciones alternativas que hay en la teoría cuántica, la cuántica desarrollada por Heisenberg y la cuántica relativista desarrollada por Dirac, no se pueden estudiar sin un curso previo de matemática. Curso previo que no estamos en condiciones de dar. Que tiene conexión, obviamente, con la matemática que ustedes ven, pero no alcanza. Por lo tanto, no podemos desarrollar los principios de la formulación cuántica ondulatoria tal cual aparecen formalmente presentados en un texto duro de cuántica. Porque van a hacer mención a cosas de matemática que deberían necesariamente previamente ser desarrolladas y que exceden el marco de lo que nosotros vamos a realizar. Por eso, lo que vamos a ver no solamente es una introducción, sino es una introducción adaptada a los objetivos que tiene el desarrollo de este tema en esta materia. Es como que son principios adaptados al curso que se da en el ITBA. Como son claramente principios adaptados, no son los formales de la teoría, yo ni siquiera le doy el título de principios, lo llamo hipótesis. Algunas de las hipótesis que vamos a desarrollar, en el día de hoy solamente 3, no aparecen formalmente en la teoría cuántica. Otras aparecen, pero presentadas con un lenguaje completamente diferente. Y esto es porque, repito, no se puede separar a la teoría cuántica de la matemática. Sí podemos adaptar lo que vayamos a ver a la matemática que manejan ustedes. Concretamente, en ningún texto duro de cuántica van a encontrar algo equivalente a lo que yo llamo hipótesis 1. Porque el que lee un libro cuántica duro de física y matemática, de cuántica, ya sabe la matemática necesaria para entender el principio expresado en el lenguaje matemático necesario. Y por lo tanto, esta hipótesis no aparece de ninguna manera. Para nosotros que no hacemos un curso previo de matemática, simplemente en algún momento vamos a dar alguna aproximación de matemática mayor, pero más adelante. La hipótesis 1 es la que establece que a todo sistema físico conformado por un solo objeto cuántico se lo va a caracterizar con una función de onda o función de estado psi, esto notación universal, que es una función que depende de la posición y el tiempo, está normalizada y que junto con sus derivadas parciales primeras es continua, uniforme y acotada en el espacio de configuración del problema. Lo primero es mostrar que aún en esta versión adaptada y simplificada, queda claro
la fuerte presencia de la matemática, porque esta hipótesis parece una hipótesis de matemática. Sin embargo, tiene información física. ¿Para qué sirve esta hipótesis? Para presentar a la función de onda, que es con la que van a trabajar. Así como para estudiar el movimiento de una partícula en términos clásicos o hasta en términos relativistas, le dimos los elementos que se necesitan para hacerlo, para poder estudiar cómo es el movimiento de un objeto cuántico, se necesita tener conocimiento de la llamada función de onda. Nosotros solamente vamos a analizar problemas donde solamente participa del movimiento un solo objeto cuántico. No es a lo único que se dedica la cuántica, es a lo único que nos vamos a dedicar nosotros. ¿Por qué la función de onda tiene que tener todas estas propiedades matemáticas? Y de vuelta, como no vimos un curso previo, hay que imponer la presencia de la función de onda con propiedades matemáticas que van a quedar conectadas, o más que conectadas, justificadas, con lo que yo llamo hipótesis 2. Con un curso previo no haría falta hacer esta descripción y menos aún ponerla como una hipótesis, porque está contenido dentro de la matemática que sustenta a la física cuántica. Simplemente me permito decir que el espacio de configuración para un solo objeto cuántico en 3D es equivalente al espacio ordinario. Y en 1D, porque vamos a trabajar en el caso unidimensional, el espacio de configuración coincide con lo que vamos a llamar diferencial X, mientras nos manejemos en coordenadas cartesianas. La función de onda en 3D va a ser una función que depende de X, Y, Z y T en coordenadas cartesianas, y en 1D va a depender de X y de T. Solamente hay un solo problema que no está previsto en la guía que viene, sino en otra guía próxima, que puede ser analizado en 2D. Básicamente vamos a trabajar en 1D y 3D. Repito, todas las características matemáticas que están indicadas acá, que esté normalizada, que junto con sus derivadas parciales primeras cumpla con estas condiciones de ser continua, uniforme y acotada. Es decir, uniforme es decir que sea monovaluada. Van a estar vinculados a la hipótesis número 2. La hipótesis 2 sí aparece en el formalismo de la teoría cuántica, pero enunciada de una forma bastante diferente. Es la hipótesis que se reconoce como la llamada interpretación probabilística de la función de onda, o también llamada interpretación de Copenhague, porque muchas de estas cosas se desarrollaron a partir de las grandes discusiones de física que había en el Instituto de Física de Bohr, en la ciudad de Copenhague, y que tenía lugar entre 1925 aproximadamente y 1930. Y se atribuye a Max Born esta interpretación probabilística de la función de onda. La cantidad que está indicada acá, pi asterisco por phi diferencial omega, representa la probabilidad de localizar un objeto cuántico en el tiempo t dentro del elemento de volumen diferencial omega que está centrado en el punto R. Bueno, empecemos. La phi es la función de onda y la phi asterisco es la función de onda conjugada. ¿Y por qué función de onda conjugada? Porque como vamos a establecer con la hipótesis 3,
la función de onda es de variable compleja. Y una probabilidad es un número real entre 0 y 1. Por eso hay que multiplicar la conjugada por la función de onda. Aparece la idea de que la función de onda sirve para hacer esta cuenta, y esta cuenta tiene que ver con la probabilidad. Claro, ¿qué surgía del experimento de Davison y Germer? Que en el mejor de los casos, con todos los resultados experimentales de los ángulos posibles con los cuales el electrón podía salir dispersado después de interaccionar con el cristal de níquel, a partir de que el electrón tuviera un valor de energía cinética dado, lo mejor que uno podía analizar era cuál era la probabilidad de que con esa energía cinética el electrón salga con ese ángulo en ese experimento de Davison y Germer. Era obvio que lo que pudiera explicar lo que pasaba en el experimento tuviera que ver con la probabilidad. Bueno, acá está bien en claro. La probabilidad está presente y esta cuenta me dice cómo ejecutar el cálculo de esa probabilidad. Supongamos que en el instante t, yo me paro en el punto R, que es el punto que indica el centro de este cubo elemental, que es de X, de Y, de Z. Según lo que dice la hipótesis 2, esta cuenta me da la probabilidad de localizar al objeto cuántico dentro de este elemento de volumen. Pero en el mismo instante de tiempo t, esta cuenta me da la probabilidad de encontrar al mismo objeto cuántico dentro de otro elemento de volumen equivalente, pero centrado en el punto R1, o en el punto R2, o en cualquier punto del espacio. Es decir, que haciendo la cuenta que está indicada acá, yo voy viendo cuál es la probabilidad de localizar al objeto cuántico dentro de un elemento de volumen dado centrado en un punto R cualquiera del espacio. Es decir, que con esta cuenta lo que estoy analizando es cómo está distribuida la probabilidad de localizar al objeto cuántico. ¿En qué elemento de volumen centrado en qué punto es más probable o menos probable encontrar el electrón? Y en este título están metidos los dos modelos. Distribución de probabilidad, modelo de onda. Efecto distribuido, modelo de onda. De localizar al electrón, localización, modelo de partícula. Esta cuenta sin el diferencial omega es una densidad de probabilidad. Es la probabilidad por unidad de volumen. Ahora, si yo extiendo esta cuenta a todo el espacio, la suma de todas las probabilidades me tiene que dar 1. En este caso, como tengo infinitos puntos del espacio, esa suma se convierte en la integración y esta integral tiene que darme 1 si el integrando es una probabilidad. Si uno hubiera hecho un curso de matemática previo, hubiera hablado de las funciones de cuadrado integrable y el espacio funcional donde viven las funciones de cuadrado integrable y las propiedades matemáticas que tienen que tener las funciones de cuadrado integrable. Y de ahí surgirían todas las propiedades que yo le atribuyo a la función de onda. ¿Por qué? Porque la función de onda es una función de cuadrado integrable si esta integral me da igual a 1. Ahora no necesito que me dé 1. Para ser de cuadrado integrable lo que necesito es que tiene que ser, o tiene esta integral, converger a un número genérico cualquiera. Si converge a un número cualquiera, por ejemplo A,
Dividiendo todo por A, lo hago converger a 1. El proceso de que esta cuenta me dé 1548 y al dividir por 1548 me dé 1, se lo llama normalización de la función de onda. Y repito, para que converja un valor, en particular a 1, y por lo tanto el integrando sea una probabilidad, si no convergiera a 1, sería algo proporcional a la probabilidad, esta cuenta. Por eso la necesidad de normalizarlo para que sea una probabilidad. Para que ocurra todo esto, la función tiene que ser continua, monovaluada, acotada. No tiene por qué ser las derivadas parciales primeras, pero hay otras consecuencias que vamos a ir viendo que requieren de la extensión de estas propiedades matemáticas a las derivadas parciales primeras. ¿Por qué se pide que esté normalizada? Para que garantice de que esta integral converge a 1 y que el integrando es una probabilidad, es una manera de imponerlo. Está normalizada. El integrando es una probabilidad y la integral en todo el espacio da 1. En los problemas unidimensionales, donde esto también lo vamos a utilizar, la idea es la misma, nada más que la función de onda depende de x y de t. Esto es la densidad de probabilidad a multiplicarla por el conjugado, pero es una probabilidad por unidad de longitud. Y lo que se tiene que cumplir es que si esto es una probabilidad, la integral en todo el eje X sea 1. Es la reducción de la anterior a 1D. Ahora, concentremos en el problema unidimensional. El problema en 3D sería lo mismo. Yo con la teoría de Newton, o mismo con la teoría de la relatividad, puedo decir que el instante t, la partícula ocupa tal lugar del espacio o tal lugar del eje X. Es decir, puedo especificar perfectamente el lugar que ocupa la partícula. Sin embargo, esto me muestra que ya no puedo especificar la posición del objeto cuántico exactamente, porque en el instante t no puedo decir que está en X, sino en el instante t puedo hablar de la probabilidad de encontrarla en el entorno de X, no en X. Y no puedo localizarla exactamente, sino determinar cuál es la probabilidad. Que es completamente diferente a que con la teoría de Newton o la teoría de la relatividad especial especifiquemos la posición. Ya no es más posible y lo único que es posible es asignar la probabilidad de poder localizar al objeto cuántico. Esto cambia la lógica completamente. La hipótesis 3 también se la va a encontrar en el formalismo de la teoría cuántica, pero también presentada de una manera distinta como la voy a presentar yo. La hipótesis 1 sirvió para pensar en que para describir un problema del movimiento de un objeto cuántico, la información la tengo que ir a buscar a la función de onda. Y la información básica para estudiar el movimiento de un objeto cuántico la saco con la interpretación probabilística de la hipótesis 2. Ahora, ¿de dónde sale la forma de la función de onda? ¿Que la invento? ¿Escribo una función matemática que sea de cuadrado integrable cualquiera y con eso ya está? Bueno, lo que va a responder a esto es la hipótesis 3.
y me dice que la función de onda con la que voy a describir el problema del movimiento de un objeto cuántico tiene que ser solución de la ecuación de Schrödinger. Ecuación que es la que está escrita acá. Ecuación que me muestra que la función de onda va a ser de variable compleja y por eso para hacer la interpretación probabilística voy a tener que multiplicar por el conjugado. Ecuación que tiene una estructura matemática que uno tiene derecho a decir, ¿y esto de dónde salió? Pero que no tiene demostración. Pero ¿cómo? Un día se levantó Schrödinger a la mañana y dijo, menos h barra cuadrado sobre 2m, y se le ocurrió la ecuación. No. Uno podría analizar en cómo estaban pensando los físicos de esa época para armar una ecuación que permitiera sacar información de la función de onda y que esto sea compatible con la evidencia experimental que uno podía poner en juego. Pero técnicamente en todos esos procesos hay momentos donde no hay ningún argumento que uno pueda establecer acerca de por qué tiene esa forma y no tiene otra. Por eso finalmente no hay una demostración. Pero esto no es novedad, porque tampoco hay demostración de que F es igual a M por A. El tema está que la contundencia de este resultado nos hace creer de que, sí, pero si F es M por A. Pero no hay ninguna demostración de que F es M por A. Por el mismo criterio no hay demostración de la ecuación de Schrödinger. Lo que pasa es que la estructura matemática de esta ecuación hace que uno la mire extrañamente. Aparece una función U, U de R. En realidad, en la formalización generalizada de esto, la U es una función que depende de R y de T. ¿Qué papel tiene la letra U? Y la letra U es la energía potencial. Y cuando la U es función de R y de T, es la función energía potencial generalizada. Función que ustedes no analizaron, no estudiaron en curso anterior de física. Solamente ustedes estudiaron problemas donde la función U solamente puede ser o constante o dependiente de la posición, no que además pueda depender del tiempo. Pero ¿por qué no pongo U de R, T? Porque los problemas donde U dependiera de T no van a ser problemas de análisis para nosotros. Entonces no hace falta tampoco profundizar en qué es la forma generalizada de la energía potencial. El tipo de problemas que vamos a hacer nosotros son problemas donde la energía potencial depende solamente de la posición y que desde el punto de vista físico son los problemas conservativos, que son el único tipo de problemas que vamos a analizar, donde, repito, la energía potencial solamente es función de la posición. Y en los problemas de tipo conservativo, la energía E, suma de la cinética más la potencial, permanece constante. Si yo en un instante particular, por ejemplo igual a 0, determino la posición y determino la velocidad, tengo definida la energía potencial, la energía cinética y con esto la energía E, suma de la cinética más la potencial.
¿Qué cosa se observa ahí? Que la energía cinética la estoy escribiendo como un medio de m por b cuadrado. ¿Y qué quiero decir con esto? Que desde el punto de vista de los problemas que vamos a hacer, donde haya que usar la teoría de Schrödinger, son problemas que desde el punto de vista de la velocidad del objeto cuántico son clásicos. No vamos a hacer cuántica relativista. La teoría de Schrödinger describe el comportamiento de objetos cuánticos en condiciones clásicas por la velocidad. Lo que es el concepto de fuerza para la teoría de Newton es el concepto de energía potencial para esta nueva formulación. Igualmente hay una conexión, porque ustedes la conocen de cursos anteriores de física. En un problema de tipo conservativo se vincula la fuerza y la energía potencial en 3D a partir de que F es igual a menos el gradiente de U, donde U es la energía potencial. El problema que se presenta, y esto es algo propio del curso de Litva, es que no todos ven resoluciones de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. La ecuación de Schrödinger es una ecuación diferencial en derivadas parciales, derivada respecto de t, el laplaciano, nabla cuadrado, son operadores diferenciales. Ya sea porque no todos vieron métodos de resolución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, o por si uno pensara que lo vieron, sabe que no siempre se pueden obtener soluciones analíticas de esa resolución de problemas. El tipo de problema que estamos en condiciones de poder hacer en este curso está muy restringido, porque no está previsto que para resolver la ecuación diferencial en derivadas parciales haya que utilizar un método numérico y por lo tanto un programa de computadora. Ese tipo de problemas están fuera de la posibilidad de ser analizados en este curso. Y entonces vamos a tener que poner una serie de restricciones para ver en qué condiciones resolvemos esta ecuación. Y justamente la primera situación que vamos a describir es la situación en la que nos va a interesar la llamada solución de estado estacionario, que es la solución que básicamente va a utilizarse en toda la guía de actividades número 5. En la carpeta complementos de teoría, oportunamente, todavía no está para ser visto por los alumnos. Seguramente esto pasará entre hoy y mañana. Va a aparecer un documento dentro de la carpeta complementos de teoría que dice algo así como ecuación de Schrödinger. Cuando lo abran van a ver un documento manuscrito, de puño y letra, donde lo primero que dice, esto no es una demostración, porque no existe una demostración de la ecuación de Schrödinger. Esa cuenta, que se reduce a un cálculo de una carilla y media, muestra en forma sintética cómo con algunos argumentos que podrían usarse en la física, se podría llegar a demostrar que la ecuación tiene la forma que tiene y no tiene otra. Aunque repito, eso no puede ser usado como una demostración.
Y eso va a ser lo único que se va a hacer como una aclaración en cuanto a la estructura de la ecuación de Schrödinger. Bueno, con esto hemos completado la clase y estamos completamente en fase con el cronograma. Bueno, no sé si querés hacer alguna pregunta, algún comentario. No hay ninguna pregunta. Bueno, entonces, no sé, te esperaré. Si vas sos una de las personas que va a la clase de problemas, nos veremos el viernes. Acordate que vamos a empezar de vuelta también a las 8. Y si no, bueno, te espero el próximo martes para ya empezar a trabajar en la manera de cómo resolver la ecuación de Schrödinger, la llamada solución de estado estacionario, y ver qué información obtenemos en cuanto al movimiento de un objeto cuántico. Bueno, que termines bien la tarde y nos vemos entonces. Gracias, igualmente, nos vemos el viernes. Bueno, hasta el viernes entonces. Hasta luego. Adiós.